Usted es protagonista del desarrollo en Linares, porque ya está en sintonía de Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Consejo Abierto. Todas las semanas esta conversación sobre temas de interés. Y hoy queremos conversar sobre un tema que nos está ocurriendo y queremos darle una perspectiva histórica. Y para eso tenemos nuestros invitados. Don Jaime González Colvilli, investigador. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy bien, Raúl, muchas gracias por la invitación. Queremos conversar harto esta tarde. Perfecto, para eso estamos. Y también tenemos a don Luis Valentín Ferrada, abogado. ¿Te gusta mucho la historia también? ¿Cómo está, Luis Valentín? Muy bien, muchas gracias. Vamos a conversar. Preocupado, pero bien. Preocupado, pero bien. Sí. Ya. Bueno, La gente de fe siempre tiene que ser optimista. exactamente. Bueno, me gustaría ir conversando del tema que estamos viviendo todos en nuestro país y preocupados, porque no se puede controlar, es algo que viene desde, no sé, de las redes sociales, pero no hay una cabeza que uno pudiera dialogar. Y este estado de agitación o efervescencia, como lo podemos llamar, todas estas manifestaciones, ¿son nuevas en Chile o hemos tenido una historia larga de estas? Mira, yo creo que el verbo que más se ha conjugado en nuestro país ha sido el de reconciliación, indulto, amnistía. Y eso se debe a que nuestro país ha pasado secuencialmente, yo diría periódicamente, por estado de agitación social. Mira, el año 1810, fue una etapa de agitación social, evidentemente. Ahí, aunque se haya hecho en nombre del rey, se produjo una crisis, se produjo una inquietud, surge José Miguel Carrera, empiezan los cuartelazos y viene una guerra civil. Jaime Seguirre lo llama a eso una guerra civil, porque fue una guerra de chilenos al lado de los españoles y de chilenos al lado de los patriotas. 1833 con Portales, él quiere imponer una constitución política que reemplace la idea del rey, pero provoca una crisis que termina el IRCAE. Nuevamente viene exilio, vienen detenciones, vienen enjuiciamientos, pero viene también después la amnistía, vienen los indultos. 1851, nuestra zona otra vez, la batalla de Loncomilla, una elección confusa entre José María de la Cruz y Manuel Bulnes, José María de la Montt y José María de la Cruz. Bulnes se pone al lado de Montt. Bueno, después de eso, de ese feroz enfrentamiento en Loncomilla, 8 de diciembre, nuevamente surge la palabra de la amnistía, la reconciliación, la buena esperanza para el futuro. Viene en 1891, yo diría la más trágica de las revoluciones, la más trágica de todas, y yo conocí caballeros de mucha edad que decían la sangrienta revuelta, donde un presidente, ¿cierto?, el Congreso no le aprueba el presupuesto, él sigue gobernando con el presupuesto del año 90 y se produce la revolución del 91 que dura casi un año. Empieza el 7 de enero cuando la Armada se alza y termina el 29 de agosto cuando Balmaceda, ya convencido de su derrota, debe dimitir. Persecuciones, pero nuevamente se van a conjugar las mismas palabras de siempre: la amnistía, el perdón, la reconciliación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se han conjugado muchas veces esas palabras, se volvieron a conjugar cuando cayó don Carlos Ibáñez el año 31, que vino de una expulsión de varias gente, después vino una amnistía a todos los que habían estado. Es una situación, digamos, que en Chile se produce cada cierto tiempo, cada ciertos años. Yo digo un poquito más. Estaba mirando más o menos la fecha. Pero a mí me han preguntado varias veces si estamos ya dentro del plazo en que debiera ocurrir. Y yo diría que las presiones sociales se van acumulando con el tiempo, como pasa con el volcán de Chillán, el de Chillán. Oye, que viene explotando, que hoy día tuvo una peligrosa explosión. Y cuando vienen esas explosiones, uno no se sabe exactamente por qué se explotó. Las razones, si uno buscamos las razones de lo que hoy día sucede, son muchas. Está el problema de los sueldos, está el problema de los estudiantes, está el problema de la constitución política, entre medio aparecen temas religiosos, entonces se juntan muchas cosas cuando la mamá se enoja con uno, ¿cierto?, y le recuerda todo lo que ha hecho, y cada correazo que le da, ¿cierto?, te acuerdas otra vez y esto otro. Es una cosa, digamos, un símil poco afortunado, pero
es lo que pasa con las presiones sociales y qué es lo que estamos viendo hoy día. Bueno, tenemos una temperatura social que es alta y eso genera complicaciones. Y ya la hemos visto, esta efervescencia que hay. ¿Andado en Santiago los últimos días? Me imagino. Y se nota. Estuve ayer, lunes por la tarde y ayer, y era una ciudad entristecida, conmovida, enteramente desordenada. Cuesta mucho avanzar por las calles principales porque están con desvíos, tacos, concentraciones, en fin. Y es una ciudad paralizada, en cierto modo. Le ha costado mucho volver a la normalidad, entre otras cosas porque todo el sistema de transporte está completamente conmovido. Entonces la gente no puede ir a sus trabajos, no puede volver en las tardes. Hay gente que toma 4 o 5 horas en ir al trabajo y volver, lo que constituye un sacrificio feroz, inaceptable. Y entiendo que Valparaíso y que Concepción han vivido hasta ayer mismo situaciones muy parecidas. Jaime tiene razón en el recuento que hace. Es así. Y en estos momentos, como cosa previa, a mí me gustaría decir lo siguiente. Estos son momentos que obligan a ser muy prudentes, y muy prudentes en el uso de las palabras, al punto que vale la pena saber quedarse callado frente a determinadas situaciones de pronto. Casi mejor quedarse callado, mantener el silencio. Los hechos son muy inmediatos, estamos muy encima de ellos. Y en consecuencia, como son muy complejos y muy difíciles de interpretar, y acaban de ocurrir, es muy fácil equivocarse. Pero estas son equivocaciones que pueden ser graves, porque si uno se equivocara en lo personal, es triste desde el punto de vista intelectual, pero no desde el punto de vista moral, digamos, porque se equivocó nada más. En cambio, cuando las palabras de uno pudieran envolver la equivocación de otros o causar un mal a otros, hay que ser más cuidadoso, más prudente. En el fondo, hay aquí un fenómeno de carácter social, o político-social, si así se quisiera llamar, pero la diferencia que yo hago con Jaime, sin desmentirlo porque ha dado datos que son muy precisos, es que esta crisis de hoy, por la complejidad que tiene y los elementos que le integran, me parece a mí sustancialmente distinta de las anteriores. Porque aquí se están conjugando muchos factores distintos a la vez. Desde luego yo divido este problema, según lo observo, en dos muy distintos. Uno es la movilización social, que debo reconocer, no quiero echarle más fuego a la hoguera, pero me parece que en aspectos muy importantes yo la comparto, yo me la explico. No es que ahora me quiera ser el que escucha o el que reconoce, no, yo hace mucho tiempo creo que en algún programa como este es probable que lo haya dicho antes. ¿Sí? Bueno, claro, todos son generales después de la batalla, se dice, ¿no? Pero la verdad es que una persona prudente pudo haber previsto que algo así podía ocurrir en el plano de la protesta social. Claro, y con la historial que tenemos. Claro, por supuesto, porque ese es un elemento, pero aquí también hubo actos que no fueron vandálicos, que fueron bastante más que vandálicos. La gente, con toda razón, le tiene mucho temor a la palabra terrorismo, no le gusta ocuparla. Y por muchos motivos no gusta. Desde luego la palabra es muy fuerte, pero como es muy real y muy cruenta, la gente prefiere no ocuparla porque además trae malos recuerdos. Pero aquí hubo un hecho central. Aquí es que, conjuntamente con la movilización social, se perpetraron, y cada día los diarios están dando cuenta con más claridad de esto, actos que eran vandálicos, llegan hasta cuando una población desbordada, que no debiera hacerlo, pero en fin, saquea una farmacia. Yo diría que ahí está la línea de lo que puede denominarse un acto de vandalismo, o aún un supermercado, en fin. Ahora, en 10 minutos solamente, simultáneamente,
quemar una cantidad enorme de estaciones de la principal medio de transporte del país, que están compuestos de acero y de cemento armado, digamos, de hormigón armado. Todos los que somos linarenses, me refiero a la provincia de Linares, sabemos lo difícil que es aprender a encender fueguito con 2 palitos o 3 palitos. Ahora, yo creo que todos entienden también que encender de la forma que se hizo una cantidad enorme de estaciones, precisamente aquellas que eran las que tenían los puntos neurálgicos del sistema eléctrico, porque no fueron cualquier estación, se escogieron exactamente unas y otras. Las más críticas, las que realmente hacían capitular todo el sistema. O sea, eso indica que estuvo planificado. No tengo yo personalmente ninguna duda. Y eso revela que, entre otras cosas, los sistemas de seguridad y de información del Estado también tuvieron un gran fracaso. Hay otra cosa, otro elemento que podríamos poner en la mesa, que son ciertos focos iluminadores que antes teníamos a veces el ejército, carabineros, teníamos incluso la política, la iglesia, pero uno ve, hay una contaminación tal en todos los sectores. Entonces, si no en toda la gente, pero en grupos, estoy pensando las mismas iglesias, antes uno podía decir el cardenal ya, pero también está cuestionado. Entonces, ¿para dónde miramos? ¿Esto es nuevo en la historia o ha habido en las otras igual? No, mira, hay episodios, si tomamos el caso, por ejemplo, de la punción eclesiástica en el año 1906, el caso de Monseñor Monti, que estuvo en Chile, que hizo unas declaraciones muy poco afortunadas sobre el conflicto de Chile y Perú, y hubo un encuentro, digamos, un encontrón de él y los estudiantes que lo obligó a renunciar. O sea, digo, pocas veces digamos, la efervescencia social ha hecho renunciar a un nuncio, como pasó en esa época. Ahora, es cierto, como lo dice Luis Valentín, es apresurado definir cuáles son las causas precisas, pero hay dos cosas. Él ha dicho el vandalismo, exactamente, pero hubo un millar de personas, 1 millón de personas que salieron ordenadamente hace 4 o 5 días atrás con el elogio del propio presidente y de la entonces vocera, de la intendenta, hoy día vocera, que dijo: qué maravilloso haber visto marchar tanta gente en orden. O sea, hay una diferencia entre esa gente que evidentemente tiene un problema claro y preciso que resolver y lo que planteaba Luis Valentín, lo que se han dedicado a destruir. Yo anoche estuve en Talca en una actividad social de un primo cerca de la plaza. Era primero una efervescencia, banderas, aplausos, discursos, y después se transformó en una batalla campal con gases lacrimógenos, en fin, con todo. Entonces uno dice, ¿en qué momento deriva eso que parecía un diálogo ciudadano donde todos conversaban en una contingencia social, digamos, donde la policía debe intervenir y hay gases lacrimógenos y toda la población que nada tiene que ver alrededor se ve afectada por esto? Entonces, la explicación, digamos, la pregunta que nos hacemos todos es ¿cuál va a ser la salida de esto? El encuentro del diálogo de estas dos situaciones, de los que piden y exigen y la autoridad que debe resolver. Ese punto de diálogo. Y que yo te lo explicaría, como cuando un estudiante, cuando derribaron a De Gaulle en Francia, escribió en una pared: seamos realistas, pidamos lo imposible. Entonces, pareciera que se está dando y está llegando a las alturas, digamos, de la acusación, digamos, desestabilizar lo que es, digamos, el poder del Estado en Chile, que es muy respetable y muy poderoso en las instituciones en sí. Y eso es inquietante. Bueno, decíamos que la temperatura social es alta, y bastante alta, pero puede seguir subiendo. Y eso también puede ser. Ahora, yo sé que lo que conversábamos delante, que hay que ser demasiado cuidadoso con el uso de las palabras, pero uno puede pensar también, para cómo evitarlo, es que esto sigue escalando, puede seguir escalando, ¿y hasta dónde? Ahora, Chile, ya decíamos, tiene un historial incluso de guerras civiles. ¿Cuándo se produce una guerra civil? Digo, a los dos esta pregunta.
la Eh, concedo. Es muy difícil contestar. La historia, con razón, ocupa un método que no podría ser otro distinto, pero que es de naturaleza pedagógica, ¿no? Y entonces dice, mire, la Revolución Francesa ocurrió tal día, o la Guerra Mundial tal ocurrió o comenzó tal día. No, esto no es así. Se escoge un momento cúlmine para poder colocarle fecha a un fenómeno Claro, que ya venía. que viene emergiendo con mucha anticipación. Y esto es muy importante considerarlo, ¿no? Porque las autoridades en general, cuando poseen las condiciones y la información necesaria, tienen la capacidad, o no la tienen, y esa es la desgracia, de leer la introducción a las guerras, la introducción a las revoluciones, la introducción a las grandes crisis sociales. Entonces lo que ocurre es que hay señales que uno comienza, la autoridad cuando tiene sentido de visión político superior, a codificarlas o a decodificarlas. Entonces dice, mire, cuidado porque lo que ha ocurrido en el Instituto Nacional durante tanto tiempo y de la forma que han actuado, pareciera ser casi un laboratorio de lo que después podría multiplicarse en el país entero. Lo que ocurrió en el Liceo de Aplicación y con los mamelucos blancos de los muchachos y la forma que actuaron, hay que ponerle atención porque, bueno, en el caso nuestro, pareciera que no se hizo ese trabajo de tener los ojos puestos en lo que habían sido las señales precedentes. Al punto que nuestro presidente, con toda honradez sin duda, pero acusando un defecto no de él, del Estado, de los servicios de inteligencia del Estado, hace muy pocos días había declarado que Chile era el oasis dentro de América Latina. O sea, él en ese momento no tenía o la información o el juicio político superior para evaluar lo que de verdad estaba aconteciendo. Y ese es un punto muy delicado. Eso proviene de una situación muy conocida. Los servicios de inteligencia los tienen todos los estados del mundo. Y es muy fácil explicarlo. No se puede volar en un avión que no tiene altímetro, velocímetro, que no tiene velocidad del viento, que no tiene... Y uno ve el panel que lleva el piloto y está lleno de instrumental. Bueno, el Estado es como un gran avión que en nuestro caso lleva 17 millones de pasajeros. Un poquito más ahora. Sí, y que obliga al piloto de la nave a ir controlando muy severamente cada reloj, ¿no? Si está la temperatura, si está el aceite en los motores, en fin, yo no soy experto en eso. El nuestro no. ¿Y por qué no? Porque todavía pareciera que quedaba el recuerdo de los servicios de inteligencia de épocas anteriores a los que se le atribuyó la comisión de hechos que el país condena y que son muy graves. Porque este país es muy curioso, ¿eh? Y nosotros somos en ese sentido bastante exagerados en todo tipo de cosas. Nosotros nunca estamos por corregir lo malo perseverando en lo bueno. Nosotros siempre estamos por cambiarlo todo. Siempre este país nace de nuevo cada cierto tiempo, junto con la cronología que nos ha hecho Jaime tan exacta y tan bien hecha desde el punto de vista histórico. Uno podría notar, sí, pero no solamente hubo perdón, no solamente hubo indulto, no solamente hubo amnistía, sino que la creencia de que Chile partía de nuevo, de cero, se borraba todo lo anterior, lo bueno y lo malo, y se intentaba hacer una especie de redención política total, que al cabo de cierto tiempo volvía a experimentar la misma crisis. En la segunda vuelta te digo por qué a mi juicio se experimenta la misma crisis. Perfecto, vamos cambiando. Ahora, yo creo, por ejemplo, veía y escucho mucho el accionar de Carabineros, del GS cuando estaba, como que han dejado ser, y eso alguien tiene que defenderse y podría generar, no sé, quiero la opinión. Bueno, lo mismo que ha dicho Luis Valentini, que es la conciencia que hay, ¿cierto? De que no ocurran los hechos sobre los cuales Chile vivió tan duro episodio, ¿cierto?, durante el régimen del gobierno militar. Entonces hay una especie de temor de ser acusado de nuevo de los mismos temas. Y ese temor se expresa, ¿no es cierto?, en esta actuación
dentro de los márgenes, pero sin por ningún motivo salirse, y si alguien se sale, qué sé yo, se denuncia, en fin. Ahora, la palabra que se escuchó también, incluso en el comandante en jefe del ejército, era el nunca más. O sea, este episodio que partió el 11 de septiembre, que se extendió por 16 años, que hay una frase del presidente Elwin cuando le dice, ¿y qué hace usted con los 16 años? Y el presidente Elwin dice, yo soy partidario de no revolverla mucho con los 16 años. O sea, partamos hacia adelante. Pero igual se hizo una comisión retro. Entonces, el nunca más, ese nunca más no se expresó en ninguno de los hechos históricos que hemos reseñado hacia atrás. Nunca se dijo, nunca más. Sí se dijo, partimos de nuevo, qué sé yo, nueva constitución, nuevo congreso. Pero el nunca más fue como una, que no vuelva a suceder en Chile, ¿no es cierto?, lo que ocurrió. Pero en menos de un año, yo diría que mucho menos, partiendo por el incidente del Instituto Nacional, que nos inquietaba a todos. Yo iba a la Biblioteca Nacional, estoy en un hotel cercano, y veía el Instituto Nacional, Carabinero arriba del techo, Mameluco Blanco entrando. Entonces uno decía, ¿qué está pasando? ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Y el alcalde decía, vamos a cerrar el Instituto Nacional. Un instituto que nació en 1813, que es el más antiguo. Incerrable. Incerrable, como dice, vamos a cerrar el Palacio de la Moneda, o vamos a cerrar la Biblioteca Nacional, o vamos a cerrar la Anunciatura, una cosa así, o la Catedral. Entonces, ese nunca más que escuchamos varias veces nosotros, de repente se vino abajo en ¿cuánto? En 4 meses, 5 meses, 3 meses, y nuevamente estamos enfrentados a otra situación donde a lo mejor después que se solucione esto, ojalá de la mejor manera, vamos a estar nuevamente diciendo que por favor nunca más pasemos por lo que sucedió, por la quema de los metros. Pero estas lecciones de Chile no se aprenden generacionalmente, no pasan de generación en generación. ¿Será, no se aprende porque la historia no se conoce? No, bueno, desde luego, porque también cabe recordar que hasta hace 2 meses atrás las noticias de los diarios informaban que Chile ya no necesitaría nunca más nuestra juventud de clases de historia, nunca más de clases de filosofía, nunca más, no, una cosa realmente impensable. Yo no sé a quién se le pudo ocurrir tamaño disparate, francamente, o sea, desde el punto de vista intelectual despreciable disparate. Suprimir el ramo de historia, no enseñarle a los niños lo que es la herencia que todos vamos recibiendo intelectual de los tiempos pasados. Pero en fin, lo que ocurre también, oye, y esto es muy delicado, por eso aquí va a haber que ser prudente y tratar de contribuir mucho a que de este actual momento salgamos bien, porque podríamos salir muy mal. ¿Qué supone salir bien? Suponen varias cosas. Mira, voy a tocar algunos temas sensibles. Viene un reportaje ayer o anteayer en el principal, o uno de los principales diarios de Chile, no desmentido porque está hecho sobre bases de información internacional. Los parlamentarios en Chile. Lejos, porque duplican la dieta respecto del país que les sigue, que Estados Unidos o alguno de los grandes de Europa. O sea, ganan el doble lo que gana un parlamentario en Europa, hombre. Esto es una cosa increíble. Han perdido mucho, me refiero a la pregunta que hacías tú, ¿por qué se ha perdido tanto respeto por las instituciones, por las autoridades? Porque se han cometido errores. Yo no los quiero personificar en nadie, y vuelvo a la palabra prudencia, pero son errores gravísimos. Tratar a la educación como un bien de consumo en un país con la tradición chilena es un error gravísimo pensar de esa manera. Pensar que se puede hacer lucro con la salud de la gente es un error de filosofía gravísimo. Eso tiene que ser corregido muy de fondo, pero estas correcciones, como se habían enquistado muy fuerte, desgraciadamente van a tomar tiempo. No es fácil. Los estados no doblan como los autos en la esquina, más bien son como los barcos muy grandes, que van cayendo lentamente y después de un tiempo se logra la rectificación. Pero hay una cosa que es evidente, y es que si el país, cuando digo el país, todos nosotros, todos, sin excepción ninguna, sin partidos políticos, sin colores,
Yo hoy día me defino como un extremista de centro, como José Rodríguez Elizondo, porque creo que la prudencia es la mejor compañera en este instante, pero si todos nosotros no apoyamos un proceso de rectificaciones verdaderamente profundas respecto al trato de los niños, de los ancianos, no me gusta hablar a mí de la clase media, otro de los absurdos que cometen nuestros políticos actuales. ¿Por qué clase media? O sea, que tenemos clase alta en Chile y clase alta y baja, porque para que haya clase media tiene que haber una alta y otra baja. O sea, nuestros propios políticos no cuidan de las palabras. Seguimos hablando como clasistas. Si los chilenos somos uno solo y todos tienen los mismos derechos y todos tienen las mismas obligaciones. Entonces, pero si no hacemos la rectificación de verdad, con lealtad, con gente creíble, con gente honrada, honesta, no va a terminar bien esto. Ahí es donde decía que como que nos falta esa gente creíble y honrada, como que no está. A ver, les empiezo a hacer una pausa con auspiciadores y volvemos de inmediato porque estamos tratando un tema serio, importante, fundamental para nuestro país. Esperen. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sachá, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. Seguimos nuestra conversación y estamos en momentos difíciles en nuestro país. Entonces lo que queremos es darle una mirada más de fondo porque pasan cosas. Y en eso conversamos con Jaime González Colvilli y también con Luis Valentín Ferrada. Y sigamos hablando. Ahora, hay descontento con la clase política en general. Y uno piensa, a ver, yo recuerdo hace años, escuchaba parlamentarios de uno o de otro lado y los escuchaba muy atentamente porque tenían un discurso filosóficamente alto que uno quería aprender. Estoy hablando de 15, 20 años, pero cuando tenía esa edad, o sea, estamos hablando del siglo pasado. Casi antepasado. Ya. Entonces, uno piensa, los escuchaba porque eran modelos de oratoria incluso, pero uno ve, yo no sé si comparten, pero cuando veo a veces la cámara, empujones y tanta cosa que no tienen la altura. No sé si es la percepción mía nomás, pero me gustaría que tuvieran un poquito más. Mira, en 1939 Eduardo Solar Correa publicó un libro que se llama La muerte del humanismo en Chile, donde él plantea justamente, ya en esa época, 1939, o sea, 80 años atrás, que Chile está perdiendo los grandes valores humanistas, que son los grandes valores del concepto histórico que le da a los poderes de nuestro país la capacidad de ser conductores. O sea, el poder legislativo de nuestro país estuvo integrado, hablo de 1900, voy a ir más atrás, 1870, 1890, 1900, 1913, por los pensadores y jurisconsultos más notables que tenía el país. Y don Arturo Alessandri, por un lado. Los alumnos de las escuelas de leyes
de la época, La Barca, iban al Congreso a escuchar los discursos de estos parlamentarios, a escucharlos y tomarlos como modelo para las clases de ellos. Y don Enrique Maquir, cuando hablaba, todo el mundo guardaba silencio, incluso los adversarios de él. José Joaquín Vallejo, por ejemplo, que fue parlamentario, tenía un discurso pero ilustradísimo, tanto que una vez uno de los parlamentarios le dijo: sabemos que este señor diputado tiene talento. José Joaquín Vallejo le dijo: sí, señor, lo tengo y lo luzco. Entonces, nosotros transportamos esos hombres a lo que es nuestro poder legislativo hoy día, nuestra institución, no vamos a dar nombre. Nosotros decimos: ¿dónde vamos a encontrar esos guías como don Arturo Alessandri, que paraba en la ventana de su casa un día con el discurso que dijo ese día de 1911, quedó de inmediato proclamado presidente de la República? Pues fue un discurso extraordinario por una elección, una decisión que había tomado el Congreso sobre una reforma que afectaba a la población en ese momento. Y don Arturo votó en contra y le explicó a la comunidad de su casa de Alameda, con 18, encaramado en una ventana. Y ese momento se transformó en el Negral Líder que fue después. Entonces, si uno habla, en el Congreso hubieron incidentes, sí, hubieron en la época del presidente Ibáñez, hubieron en la época cuando asumió de González Videla fue sacado del Congreso, González Bombareo sacó una pistola y disparó, pero todo eso se hacía dentro de un nivel. Luis Valentín, como dice: mire, este señor, ¿no es cierto?, hizo tal cosa, pero lo hizo con tal distinción que es perdonable. Había un nivel intelectual enorme. O sea, al Congreso llegaban las personas que tenían una trayectoria intelectual, una trayectoria pública, una trayectoria moral, que era intachable. Entonces eran el reflejo de lo que la comunidad quería tener. Entonces la pregunta que se hace uno con el mayor respeto, es: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que hoy día encontramos parlamentarios, ¿no es cierto? Voy a hacer un ejemplo más simple. Que Luis Valentín y a mí nos llaman a la selección chilena. El Arturo Vidal, ¿no es cierto?, y yo, que fui arquero, Claudio Grau. ¿Qué papelón haríamos? Entonces uno dice... Tremendo, lo peor de lo peor. ¿No ha pasado eso también con la política ahora? Sí. Que hay actores que dicen: no, yo me tiro a la política. Yo voy a ser alcaldesa por tal parte o alcalde por tal parte. Sí, yo pienso que hay algunos que son notables, y eso yo creo que siempre puede haber, pero de pronto este fue buen jugador de fútbol, pongámoslo de político. O sea, yo creo que hay cosas que se confunden, porque este es bueno para contar un chiste, pongámoslo allá. Estamos en un momento desde ese punto de vista bien difícil, pero extendamos, incluso abramos un poco más el horizonte. Si tenemos un problema muy serio en Chile desde hace ya algunos años, y que es la pérdida prácticamente completa del respeto de todos por todos. Los profesores tienen un problema tremendo con los alumnos. Los padres, en muchos casos, tienen un problema tremendo con el respeto a sus hijos. Las autoridades eclesiásticas, por una razón u otra, perdieron el respeto. Yo veo que las expresiones que ocupa la gente respecto a los jueces es bien malita. Y así, uno revisa y uno recuerda el tiempo de nuestra juventud, por simbolizarlo en el respeto que teníamos por nuestros padres, por nuestros profesores, que era enorme y era espontáneo. Y algo ocurrió, que el principio de autoridad en Chile se difuminó prácticamente por completo, pero esto alcanzó también a las instituciones, ya no solamente a las personas, y sobre esa base la pregunta obvia es: ¿cómo tú organizas o cómo puedes tener una sociedad en paz si nadie siente respeto por nada ni nadie? El respeto es hijo también de la admiración, porque uno admira a ciertas personas, incluso de cualquier lado que sea, digamos. Claro. Ahora, de otra parte, se suma un segundo problema, pero muy grave, y es que esta crisis hoy día
viene a ocurrir en un momento en que el mundo entero se está transformando de un modo radical. Estamos en las puertas en que una nueva generación va a vivir un mundo enteramente distinto a lo que fue nuestro mundo. Porque entraron los robots y alteraron todos los sistemas de trabajo, porque entró la inteligencia artificial y alteró todos los sistemas de decisiones, porque entraron estas operaciones que llaman ahora laparoscópicas y que ya los médicos antiguos cirujanos perdieron toda vigencia, ¿no es cierto? Y se opera por un computador, por una pantalla, y lo hacen muy bien. En fin, ese nuevo mundo también es parte del problema que tenemos hoy día y también es parte del problema de diálogo que tenemos con la gente más joven, que con toda razón dicen, oye, este caballero de pelo blanco, que fue diputado en los años del rey Perico, pero ¿de qué me está hablando? ¿De qué mundo me está hablando? Y yo acepto que ellos pueden estar haciendo una interpelación que es correcta, porque el mundo que viene va a ser el mundo de ellos, no el mío. Jaime, Raúl, nosotros estamos de salida. Esta es una verdad y hay que aceptarla, hay que ser honesto con uno mismo, con la vida. Entonces, tampoco estamos nosotros en condiciones de darle lecciones que, salvo de ética, que el único campo en que uno podría señalar, no diré dar una lección, pero señalar un camino a esa nueva juventud que va a vivir en un mundo enteramente distinto, que tiene un lenguaje propio, que tiene códigos propios, que tiene quizás un desarrollo cerebral distinto al que tuvimos nosotros y una educación distinta. Ese es un segundo problema. Está un tercer problema muy serio, y es que las sociedades cambiaron en su base o están cambiando, yo prefiero decir así, ¿no? Porque no es que hayan cambiado totalmente, están en un proceso de transformación sociológica que lleva a un tipo de ciudadano que ya no quiere ser representado por nadie, que de alguna manera quiere ser él mismo quien actúe directamente en todo orden de cosas. Un ejemplo bien sencillo, y con esto termino esta lata. Yo casi no conozco de qué pueden vivir hoy día las agencias de turismo. Porque antes, en mi generación, la nuestra, uno tenía que ir a una agencia para que le armaran el viaje que iba a hacer a Buenos Aires, le eligieran el hotel y lo pescaba ya una persona y lo llevaba de la mano porque no andaba perdido. Hoy día los chicos en el internet, en despega.com, digamos, compran ellos su pasaje, ellos eligen su hotel, ellos dicen qué día se van, ¿me comprende? O sea, ya la intermediación es cada vez menor, se toman decisiones más personales. Y por último, ya déjame decirlo, y por último tenemos un problema que es, entre todos, mi concepto, el más triste y el más preocupante de todos. ¿En qué momento la sociedad chilena se volvió tan materialista? Ahí hay un tema. ¿En qué momento el amor por el dinero y por la cosa material envenenó el alma al pueblo chileno? Eso para mí es, de todos los problemas que me quieran representar, lejos el más grave de todos. Y toca lo que dice Jaime con tanta razón. Yo no me recordaba, Jaime, de ese libro de don Eduardo Solar Correa, que era un gran profesor. Claro, ahí partió el humanismo perdiéndose. El día que tú te conviertes en un materialista, en que no ves más que lo que cabe en una calculadora y todo lo resuelve en moneda y dinero, ese día se perdió todo el sentido de lo humano, de la humanidad. Bueno, estamos en esta conversación analizando lo que vemos del Chile de hoy. Ya tendremos otros paneles para dar otras miradas, porque esa es la idea. O sea, uno va de salida y hay que ir viendo las nuevas realidades. Pero es cierto, el materialismo, estamos muy materialistas, ¿sí? O sea, todo lo queremos tener y no nos importa mucho el otro tampoco, eso de la otredad, y a veces se nos olvida. Yo coincido, o sea, yo nunca he discrepado con Luis Valentín Ferrari en nada, nunca. Tenemos 50 años de amistad. Y muy orgulloso para sí, mí. hemos conversado latamente durante muchos temas. Yo creo que es la persona con quien más he conversado
en mi vida. Y el otro día estuvo en mi casa. Bueno, conversó en la con Boloya tarde. también. También yo fui amigo de Boloya Teta, justamente. Y yo justamente iba a eso, Raúl, iba a Ya. eso. El otro día, por ejemplo, estuvo en mi casa Luis Valentín con su hijo Luis Valentín Ferrara Walker, su nuera Miriam Duchens. Y yo le decía, el nombre que más se pronuncia en mi casa, le preguntaba a mi esposa cuál es, Luis Valentín Ferrara. Ahora, yo te digo una cosa. Dice Luis Valentín que vamos de salida, pero él y yo manejamos el computador y lo manejamos bien. Pero yo conozco gente de nuestra edad y de menos edad nuestra que no se ha metido en ese mundo digital. Entonces yo te digo, yo conozco jóvenes de 25, 26 años, no muchos, pero que me llaman a mi casa y me dicen, yo quiero ser investigador. Yo quiero saber cuáles son las fuentes para llegar a la Biblioteca Nacional Ahí está la esperanza. y ver los documentos que usted ve cuando usted cita el diario La Opinión de 1910, cuando usted cita el diario La Idea de Linares. Quisiera verlo en la Biblioteca Nacional y poder leerlo entero y ver cómo era ese mundo. Y no son pocos jóvenes, 25, 27. Yo le he ayudado en memorias de título de temas tradicionales y humanistas a una enorme cantidad de alumnos que ya no van a buscar el tema, digamos, del futuro, sino que quieren buscar ir hacia atrás. Mirar las raíces, recoger las raíces hacia atrás. Ahora, el materialismo, te digo, lo tenemos todo. En este momento el computador que nosotros tenemos usa disco normal. Ahora apareció un disco sólido, que es mejor. Entonces yo estoy tratando, ¿cierto?, de conseguir un disco sólido. Y mi nieto, que tiene 10 años, me dice, tú con un computador con disco sólido tendrías mayor rapidez en la operación, irías más fácilmente a los archivos, y cuando el computador se me tranca, yo lo llamo a él, 10 años, Felipe Santiago Antonio, y me dice, no Tata, tú tienes que hacer esto, y se suelta el tiro. Entonces, eso es bueno, porque esa generación millennials, que se llama, ¿cierto?, va a manejar el mundo futuro. Pero hay valores, Luis Valentín, Sí. hay valores que yo decía el otro día, cuando decía el actual ministro del Interior, Chile sin papeles. Yo hice un artículo en el Heraldo que dije, Chile sin papeles es Chile sin archivos. Y para los investigadores, sin el adictivo olor al papel viejo. Y hay muchos alumnos jóvenes, Raúl, que van a la Biblioteca Nacional, y yo los he llevado, y el olor al papel viejo les es adictivo. Además del contenido, les es adictivo oler ese papel que tiene tantos años. Papel con historia. Y el otro día me decía, mire, yo cuando estoy un día entero y salgo afuera, se me produce un choque entre el siglo XIX que he estado y el Santiago moderno que se me viene encima. Bueno, eso es, yo encuentro las raíces de un humanismo que tal vez no se puede perder. Y lo otro que me preocupa a mí, yo tengo regularmente en mi casa, al mediodía, el día domingo, el cura párroco, padre Juan Pérez, que somos muy amigos. Sin ser yo una persona de misa, pero a mí me preocupa enormemente y me angustia enormemente que la iglesia esté perdiendo su prestigio. Porque uno mira a la iglesia, mira, digamos, a la creencia en el instante simple de desesperación, sea creyente o no sea creyente. Yo he conversado con mucha gente que no es creyente, pero dice, pero cuando estoy desesperado, no ruego por mí, pero ruego por mi hijo que le pasa algo. No sé si se explica el fondo del asunto. Sí. Claro. Entonces, cuando esa institución también está perdiendo, ¿cierto?, y a un cura se le dice o se le escribe, eso también angustia, porque la iglesia es tan necesaria como es necesario un servicio policial y como le es necesario a usted tener un servicio eléctrico que les permita tener encendidas las cámaras. No sé si la comparación vale. Entonces, perdido eso, perdemos lo que dice Luis Valentín, el humanismo, que es la condición de ser hombre íntegro. Bueno, vamos a hacer una pausa una vez más en nuestra conversación. Estamos hablando de estos estados y tratando de beber un poco en la base, en el fondo, moviendo un poco la tierra, en fin, viendo la historia. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato.
Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Sacha, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sacha, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. Entramos a la recta final, vamos pasando cambio porque le queda, vamos a entrar a la recta final. Bueno, una pregunta. A ver, Einstein decía que si tuviera hacer una decisión que le involucrara, no sé, le dieran 60 minutos, demoraría 55 buscando la pregunta y 5 en encontrar la respuesta, porque es lo más difícil. La pregunta es cómo salimos de este enredo ahora. O sea, hay que buscar una pregunta más inteligente que esa, pero ¿cuál sería el punto de encuentro de dónde estamos? ¿Me preguntan? Sí. Mira, lo primero esto es buscar interlocutores válidos, porque el gobierno no reconoce interlocutores válidos en la una parte y esa parte no reconoce interlocutores válidos en la otra parte. Dice, no, el ministro que pusieron no me gusta porque hizo esto no. Entonces, cuando tú rechazas de plano pasar el puente para conversar, el punto de encuentro no se va a dar. Es necesario que yo le crea a esta parte y esa parte le crea a la otra parte. Tú recordabas recién mi amistad con Volodya Tedros, que fue por bastantes años, y si salíamos de su casa en la calle Montenegro a sentarnos en un banco de la plaza de Ñuñoa, y yo nunca le oí una frase de condenación al régimen militar, nunca, jamás, a lo sumo se servía como en los tiempos del caballero, a lo sumo. Yo siempre decía que él era el cardenal del Partido Comunista. Indudablemente él era un representante de la tolerancia que debe existir en todos, y eso es lo que falta hoy día. Punto, un diálogo, un dialogador reconocido por una parte y un dialogador reconocido por otra parte, y al momento que se produzca esa conversación, yo creo que Chile va a respirar tranquilo. Pero eso hoy día no se da, o no se ve, o no se advierte. ¿Cuál sería ese punto de encuentro? ¿Dónde nos encontramos para salir de este problema que estamos? Dos premisas previas. Mira, nuestra generación tiene un problema. Si fuera uno sería fantástico. No, uno grande. No estamos seguros de que le estemos entregando a la generación de nuestros hijos el legado moral, intelectual, cultural, que nosotros recibimos a nuestros padres. Estamos entregando uno bastante peor. Estamos entregando a lo mejor más dinero, pero mucho menos categoría humana que la que nuestros padres nos entregaron a nosotros, aún siendo más pobres. ¿Por qué digo esto? Porque el primer ejercicio que hay que hacer para encontrar el camino de salida, y le voy a poner nombre nomás porque estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Jaime, que el diálogo es el método, el diálogo es el sistema, pero el diálogo, para ser fructífero, requiere de una condición central, que es el ejercicio
de la virtud de la humildad. No mirar en menos a los demás. No creerse nunca que la verdad la tiene uno en exclusiva. No pensar que uno es el autor de los caminos. Ser humilde. Y ser humilde en los tiempos actuales, que son tiempos de una enorme soberbia, no es fácil. Porque el dinero, el materialismo, que no sé bien si es hijo o mamá de la soberbia, o es, pero pariente muy cercano, es el que impide esa falta de humildad, el saber oír, el saber decir con cuidado, el ser prudente en lo que uno afirma. Yo siempre recuerdo y lo tengo tan presente, ¿no? Y ahora hay un programa YouTube fantástico que permite oír entrevistas de grandes pensadores en directo. Jorge Luis Borges, yo soy muy aficionado mucho a esos documentales. Y uno los ve expresarse con una humildad enorme. Jaime fue tan amigo de Teitelbaum. Para además decir que yo fui persona de confianza de Nicanor Parra, tan directo que fui su abogado. Pero si Nicanor era de una modestia inmensa, era de una humildad enorme, de una austeridad enorme. Y era reconocido como una persona genial en el mundo de las letras. Bueno, entonces, primero que nada, humildad. En segundo lugar, optimismo. Porque el optimismo es la expresión de la fe. La gente que tiene fe, y aquí tenemos toda una muy buena noticia permanente, y es que Dios no ha pensado morirse, de manera tal de que salida va a haber siempre, siempre, más breve, con menos dolor, con más dolor, según el grado de tontería con que nos aproximemos. Más tonto, más largo y más fuerte el castigo, por leso. Sí, pues si así es, pues. Si actuamos con inteligencia y talento, más rápida la salida. Pero ahora la inteligencia y el talento va a tener que pasar por la humildad. En querer sentarse, querer oír. Hay cosas que son obvias que la otra persona o otro grupo u otra tendencia tienen la razón. Humildad va a ser muy grande, por ejemplo, no quiero repetirme, pero si la gente de nuestra edad entiende que tiene que aproximarse con humildad a los jóvenes, por ejemplo, y oírlos no de arriba para abajo, sino que a lo menos como iguales, haríamos una gran cosa. Ellos tienen que mucho por aportar y son los constructores del mundo de mañana. Bueno, y me parece a mí que la salida, como método está muy bien el diálogo, pero va a tener dos tiempos. Si estuviera en mis manos, está muy lejos de estarlo, pero a Dios gracias. Pero dos tiempos. Uno que yo llamaría de mucha urgencia. Hay cosas hoy día que se pueden resolver sobre la marcha, sin dictar leyes, sin dictar nada, rápidamente. Son decisiones de gobierno que basta con dar una buena orden y bien fundada para que se lleve a efecto en la práctica de inmediato. En Chile, por ejemplo, hoy día, la cantidad de abusos que se cometen son enormes. Pero eso hay que ponerle atajo en forma enérgica, grave. Y hay otras soluciones que van a ser de más largo plazo, y para esa solución de largo plazo va a haber que pedir confianza. Y esa confianza tiene que pedirle una persona que inspire fe, que inspire confianza, que se le advierta como una persona sincera. Perfecto, muchísimas gracias. Agradezco a Luis Valentín Ferrada, a Jaime González, haber estado en este diálogo, que no es algo fácil, porque es un tema realmente difícil. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Raúl. Muchas gracias, Luis Valentín. Al revés, muchas gracias. Bueno, próxima semana conversaremos, no sé, seguir conversando, analizando, porque no es un tema fácil y esperamos encontrar el punto de encuentro y salir. Que esté muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.
Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sachá, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas.